Muy buenos días a todos. Les pedimos por favor pasen a tomar sus lugares. Buenos días. Antes de comenzar vamos a leer el protocolo de protección civil de la Casa de la Cultura Jurídica. El inmueble en el que nos encontramos es funcionalmente seguro, cuenta con 2 salidas de emergencia, rutas de evacuación y extintores, todo debidamente identificado. Asimismo, tiene conformada su unidad interna de protección civil. Se les solicita que en caso de una contingencia por sismo, permanezcan en su lugar hasta que el personal de la unidad interna los guíe a la zona segura, solo si es necesaria la evacuación. En caso de otro tipo de incidentes y ante una situación de emergencia, conserve la calma. Las personas que se ubican del pasillo central para el frente evacuarán por la salida localizada a mano derecha del pasillo central hacia atrás. Evacuará por la salida ubicada al fondo. Se solicita atender las indicaciones que el personal de la unidad interna nos señale. Este inmueble cuenta con una brigada de primeros auxilios, por lo que si alguno de ustedes requiere del servicio, con gusto se le brindará Por su atención, muchas gracias. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al 4º ciclo de Diálogos Democráticos, los desafíos para fortalecer la democracia en México, que inicia con el diálogo democrático número 1, denominado Desafíos Feministas, Nuevas Masculinidades y los Retos de la Representación Sustantiva, organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos la presencia de todas y cada una de las autoridades electorales de la 4ª circunscripción que se encuentran con nosotros y a todas las personas que nos acompañan, así como la participación del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Carlos Alberto Puig Hernández, quien fungirá como relator, y de la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Ciudad de México, Noemí Aide Cantú Hernández, quien moderará este diálogo. Sin más preámbulo, le pedimos a la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Ana Isabel León Trueba, nos ofrezca las palabras de inauguración de este diálogo democrático número 1. Muchas gracias. ¿Sí puede pasar, por favor? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí en Morelos y estar reunidos para discutir temas tan importantes como los que vamos a analizar el día de hoy, que tienen que ver con todos y con todas, nosotras y nosotros, porque tienen que ver con la cultura de la feminidad, con la cultura de la masculinidad. Y cuando suceden hechos como lo que sucedió este fin de semana en Morelos, donde se asesinó a una niña de 6 años después de violarla, me hace ver la importancia de este tipo de eventos y de que cada uno de nosotros se convierta en un actor fundamental del cambio en la cultura, de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre y de lo que significan las mujeres para los hombres. Estos hechos no pueden darse. Una sociedad como la nuestra no puede permitirlo. Y evidentemente tenemos que discutir cuáles son las causas que llevan a un hombre a hacer lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tipo de educación recibió? ¿Cuáles son los roles que se le asignaron en una cultura como la nuestra? ¿Y cómo es posible que la sociedad que todos constituimos, esta sociedad, no diga mucho al respecto? Se quede callada, lo veamos natural. Es un caso más, una niña de 6 años. Por eso es importante esta reunión. Yo traía
otras cosas que decirles, pero no podía no centrar mi participación en este hecho tan lamentable. Yo agradezco profundamente a los magistrados del tribunal, a la magistrada Silva, al magistrado Ceballos, al magistrado presidente, de organizar este tipo de eventos, de haber escogido a Morelos para tocar estos asuntos tan importantes. También agradezco mucho al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, a su presidente, el doctor Carlos Puig, a la magistrada, perdón, estoy un poco emocionada, a la magistrada Mejía y al magistrado Hurtado por haber organizado este evento. Y evidentemente a las ponentes y a los ponentes que van a tratar estos asuntos. Toquen este asunto de lo que ocurrió. Analicen por qué pasó. Y analicen qué podemos hacer como sociedad, desde los tribunales, desde el Instituto de la Mujer, desde el INTEPAC y desde la sociedad misma, para que estas cosas no ocurran. Entonces, este evento se da en este marco y pues yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, a Sunen Carvajal Reyes del Observatorio REFPOL, a Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del Instituto de la Ciudad de México, a Flor Desiré León Hernández, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y a Erika López Sánchez por estar aquí con nosotros y por hacer esta reflexión que seguramente va a ayudar a que estas cosas no sucedan. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Noemi Cantú, estaré a cargo de la moderación de esta mesa y quisiera comenzar por darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy presencialmente y a quienes vía remota también están con nosotros para esta primera mesa del cuarto ciclo de diálogos democráticos, y muy especialmente a las personas que me acompañan en esta mesa, a quienes me voy a permitir presentar brevemente. En primer lugar, Mauricio Huesca Rodríguez es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, institución en la que también obtuvo el grado de maestro en Derecho Internacional. Ha realizado diversos estudios de posgrado, tanto en la Universidad Panamericana como en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ambos en la Ciudad de México, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Del mismo modo, participó en el programa de especialización en Derecho Constitucional y Electoral organizado por el Washington Center en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Tiene una trayectoria de más de 15 años en materia electoral, ocupando distintos cargos en el entonces Instituto Federal Electoral y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde perteneció a la carrera judicial durante 11 años. El 12 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo designó como consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Erika López Sánchez es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Realizó el doctorado en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la maestría en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora y la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, integrante de la Red de Politólogas y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Entre sus líneas de investigación se encuentran género y democracia, ciudadanías sexuadas, ciudadanías íntimas, derechos políticos y civiles del LGBT. Sunen Carvajal Reyes es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en proyectos sociales y culturales, particularmente con jóvenes desde el Instituto de las Juventudes en Jiutepec, Morelos, y como directora del área de Equidad y Desarrollo en el Instituto Morelense de la Juventud. Trabajó en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, dando seguimiento al programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género en los municipios y fue capacitadora en el programa cultural comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Es presidenta de la Asociación Civil Espacio de Vinculación Comunitaria, que trabaja con diversos colectivos en la realización de proyectos culturales y ambientales con perspectiva de género en el estado de Morelos.
Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Políticas en la UNAM, donde investiga los temas de género y poder. Finalmente me permito presentarles a Flores Irel León Hernández, quien hasta marzo de 2018 fue coordinadora general de la Organización Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, a la que se integró en el año 2000. Ha participado en diversos proyectos y publicaciones, entre los que destacan Ciudadanía y Derechos Humanos, Género en las Ciudades, Manual para la Incorporación de la Perspectiva de Género en Programas y Proyectos para el Logro de la Igualdad de Género. De igual manera, es autora de los Agendiarios 2013, Claves Feministas para Caminar en Red, 2014, Reconociendo los Liderazgos Políticos de las Mujeres Indígenas, 2015, Claves para el Empoderamiento Político de las Mujeres, Autocuidado Feminista, 2017, Mujeres Medicina. Cofundadora de las redes Consejo de Ciudadanas para la Equidad de Género, Mujeres Radialistas de Morelos, Mujeres Tuiteras y desde 2015 del Observatorio Electoral Paridad Morelos, así como la Red de Redes de Paridad, a quienes por favor les pido un fuerte aplauso. Ya los quiero abrazar a todos también, por favor. Bueno, quiero explicarles un poco la mecánica de cómo llevaremos a cabo este diálogo. La experiencia y un poco como la prueba y error nos han llegado a este formato. Vamos a hacer una serie de preguntas. Cada uno de nuestros ponentes contarán con 3 minutos para contestarlas. Y yo tengo una tarjeta muy pedagógica para indicarles cuando se esté terminando su tiempo. Y bueno, para entrar de lleno a nuestro tema de discusión, quiero nada más ofrecer un dato de ONU Mujeres, según el cual se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona en algún momento de sus vidas. ¿Quiénes están del otro lado de esta estadística? Hablemos hoy de las masculinidades. Bueno, en primer lugar, si no tienen inconveniente, me gustaría que empezara con las respuestas sobre qué son las nuevas masculinidades y empecemos por Erika, por favor. Muy bien. Gracias, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Las nuevas masculinidades son otras formas posibles de ser hombre y que rompen con los esquemas tradicionales. Y significa sobre todo, yo voy más y abogo por la palabra deconstruir. Deconstruir es una forma de desarmarse críticamente, reflexionando sobre lo que se es para poder transitar hacia otro sitio. En este sentido, habría que deconstruir los roles y los estereotipos tradicionales con los que se ha llevado a cabo y se ha instaurado un modelo de masculinidad. Implica pensar, actuar, sentir de forma diferente en su relación con las mujeres, con las niñas, con los niños, con las personas adultas, con las instituciones, pero también consigo mismos. Y esa forma diferente de pensarse implica romper con las asimetrías dominantes que cada uno ejerce en su microespacio, ejerciendo microviolencias, porque no es que solo sea un hombre quien lo hace en grande cuando tiene el poder, sino son los espacios. Algo muy interesante de la literatura española, por ejemplo, se está recuperando cómo las violencias que ejercen los padres dentro del hogar, esas microviolencias contribuyen después para los feminicidios, ¿no?, de sus hijas, de sus esposas. De acuerdo, ejerciendo esas microviolencias de acuerdo con su condición de clase, de raza, de orientación sexual, de identidad de género. Porque si bien es cierto, hay como una masculinidad hegemónica que se atribuye a un hombre de clase media, blanco, heterosexual y demás, lo que es cierto es que también ese modelo hegemónico de masculinidad ha permeado en otros espacios, ¿no? Y entonces el hombre obrero también ejerce violencia, ¿no? Son condiciones, el hombre que no estudia también ejerce violencia, entonces son pequeños espacios que también habría que reflexionar porque los estatus van cambiando, pero también hay una forma muy precisa donde se reproducen estas prácticas. Las nuevas masculinidades dan cabida a otras formas de ser hombre que no responden o no están en consonancia con parámetros rígidos que les colocan en la violencia. Habitar fuera de sus cuerpos, sentimientos, ser obligadamente heterosexuales y cisgénero.
Yo no diría que habláramos de desechar, sino les decía hace un rato, sino de construir, desarmarse, repensando y reflexionando críticamente sobre los moldes que se han impuesto para construir sujetos sociales validados, con fuerza, con poder, y así entienden, para que puedan entender su posición social desde una reflexión crítica que les permita trascender los discursos biologicistas y normales de ser hombre, sino más bien, cuando uno se deconstruye, repiensa críticamente estas construcciones, estas ideas de cómo tengo que ser y cómo me tengo que comportar con las demás personas para rehacerse nuevamente. Muchas gracias. Con la misma pregunta, por favor, Mauricio. Si me vas a intervenir. Bueno, pues sin ánimo de polemizar, yo tengo una visión un poco más radical del tema de lo que son las nuevas masculinidades. Yo hasta hace unos, digamos, días incluso, yo congeniaba con la idea de masculinidades, nuevas masculinidades a partir del desprendimiento de privilegios, pero partiendo de la base de una masculinidad hegemónica en el cual pues la sociedad nos ha dado a los hombres de manera innata, es decir, no es que estos privilegios los hemos alcanzado pues, por alguna emancipación, por alguna lucha, sino, disculpen la palabra, pero por el solo hecho de tener un órgano reproductor masculino, ya inmerso ciertos privilegios de los cuales incluso no somos nosotros como hombres conscientes. Y las nuevas masculinidades, pues, el concepto que nos propone Erika es justamente a partir de esta homogeneidad o masculinidad hegemónica, se empiezan a derivar distintas masculinidades en las cuales cada una de los roles de masculinidad van cediendo privilegios para empoderar a las mujeres. La propuesta que traigo esta mañana con todas y todos ustedes es una nueva masculinidad en la cual no se haga una deconstrucción, o sea, es decir, no se desarme, como decía Erika, y se volviera a armar a partir de ciertos tamices la homogeneidad del hombre, porque pienso yo que los hombres pues seguimos siendo hombres hegemónicos y ejercemos pues los privilegios a cualquier provocación. Entonces puede ser que seamos sensibles de ciertos privilegios e incluso los cedamos en algún momento de nuestra vida, pero cuando enfrentan una situación de poder o de situación de dominación, un hombre contra una mujer, un hombre por más sensibilizado que sea, puede tener siempre la tentación de ejercer nuevamente esos privilegios. Por eso las nuevas masculinidades, digamos dentro de la doctrina tradicional, me parece que ya no es suficiente. Y esta propuesta que traigo yo, pues no es una propuesta mía, sino de una feminista que se llama Connell, en la cual pues ella lo que busca es una visión crítica de las masculinidades en la cual pues nos volvamos unos seres asexuados, romper pues la estructura ya de un sistema binario de hombre y mujer, porque eso incluso deja fuera toda la diversidad sexual y de género, y a partir de esta se empieza a reconfigurar una nueva sociedad en la cual, si bien ya no hay masculinidades, tampoco hay feminidades. Y en esa lógica lo que se busca es entonces ya buscar una cosa que otra feminista, Donna Haraway, menciona como cyborg, que estos cyborgs son precisamente personas asexuadas en las cuales la construcción sexual, o la construcción, perdón, de género, la construcción de la estructura social como se vaya configurando, ya no dependa primariamente pues de las configuraciones de sexo que se van asignando desde que nacemos. Entonces, hablando, digamos, para polemizar es el tema de pues proponer esta nueva visión que se llama visión crítica de las nuevas masculinidades, en la cual, insisto, ya no parta de una hegemonía de la cual siempre va a haber una tentación de regresar de todos los hombres, por más sensibilizados que estemos y por más privilegios que hayamos cedido, siempre va a haber una tentación de volver a reinsertarnos en ese vicio, porque, insisto, no es una situación que lo hayamos aprendido en la sociedad, sino es una situación en la cual nos es innata desde el momento que nacemos. Entonces, habría que no deconstruirnos, sino romper este paradigma de binarismo, y en el cual pues ya se genera un ser asexuado. Y yo con eso dejaría esta primera apartado. Muchas gracias. Bueno, pues ya que estamos en un ánimo para polemizar, lo que dice Mauricio implica necesariamente las nuevas masculinidades, desechar todo lo que entendemos por masculinidad. Me gustaría que tomara la palabra Flor Desiree, por favor. Permítanme, me acomodo, porque yo soy chiquita y luego no me veo. Me gusta poderles ver. Primero nada, quiero darles la bienvenida a Morelos.
Segundo, reconocer este gran esfuerzo de dialogar. Creo que en la medida en que aprendamos mujeres y hombres a dialogar, tendremos una democracia incluyente, paritaria e igualitaria, que es hacia lo que aspiramos. El otro elemento que quiero destacar es el auditorio que hoy se ha conformado, en donde en su mayoría son varones, son hombres. Cada vez las mujeres estamos en mayor cantidad. ¿Pero por qué lo hago visible el día de hoy? Pues por el tema que hoy nos convoca, hablar de estos desafíos en torno a las nuevas masculinidades. Creo que también nos invita a reflexionar y a visibilizar que en este auditorio contamos con hombres que están abiertos en todos sus sentidos a reflexionar de temas tan importantes. Ya lo señalaba la presidenta Ana Isabel, quienes vivimos en Morelos estamos tocadas por lo que desafortunadamente pasó el sábado, y la única manera de honrar la vida de esta niña es colocando en la agenda pública gubernamental, en la agenda de la democracia, la urgente necesidad de reflexionar en las nuevas masculinidades y en desnaturalizar lo que hemos aprendido a normalizar como la violencia y como parte de la construcción de la masculinidad de los hombres. Creo que tendremos que reconocer que desde el momento en que estamos en el vientre de una mujer, se empieza a construir socialmente lo que es un hombre y una mujer, y nos van educando, normalizando y nos van estructurando lo que deben de ser las mujeres y los hombres. Y tendremos que reconocer que estas masculinidades nos han invitado a seguir sosteniendo este sistema patriarcal. Este no es un asunto solo de hombres o de solo mujeres. Es un asunto que en su conjunto sostenemos mujeres y hombres al normalizar todo lo que sucede el día de hoy. Creo que tenemos que trabajar, y a eso me motiva estar el día de hoy, siempre atendiendo el llamado de la sala regional y de las otras salas, de colocar con ustedes quienes nos permiten que lleguen los mejores candidatos a un día a ser electos y electas. Me convoca como feminista y hoy como funcionaria que coloquemos que tendremos que desnaturalizar la violencia, tendremos que trabajar en las formas en las que se ha aprendido a ser hombre, y que se ha reconocido que para ser hombre tienen que ejercer violencia o que tienen que limitar sus emociones. En torno a la pregunta que bien señalaba nuestra compañera de ponernos a polemizar el tema, yo quisiera avanzar más en los diálogos. Cuando me invitaban y decía desafíos, pues luego conociendo a mis amigas académicas, me puse a investigar qué dice la palabra desafío. Y la palabra desafío hablaba de precisamente esta acción de desafiar, de competir, de retar. Y yo lo que menos creo que necesitamos en este momento es retarnos entre nosotros o entre nosotras, sino aspirar a los diálogos que nos permitan entender que la realidad nos ha rebasado, que la normalización y la naturalización de estos roles que solo generan relaciones desiguales de poder, y que ustedes lo han visto en la defensa de los casos que llegan a los tribunales, de las mujeres que llegan a ser candidatas, y ya vivimos aquí la defensa de la paridad vertical y horizontal y la defensa de los congresos paritarios, pues también que se traduzca en que las masculinidades tiene que ser un tema que se debe de tratar. Voy a ser respetuosa aquí con la norma, seguramente vamos a poder seguir profundizando en el tema, pero en el caso específico de Morelos es muy importante sumarnos al llamado y decir que para reflexionar en las masculinidades, un elemento que hay que hablar es la forma en que han aprendido los hombres y las mujeres sostener de vivir de una manera que nos violentamos a tal grado que quitamos la vida de los seres, en este caso a una niña de 6 años que fue violada y posteriormente privada de su vida. Así que por eso es un tema que para nosotras no podemos dejar de señalar, y en este tema con todos ustedes, perdón que me tome unos minutos más, es prioritario que ustedes que nos permiten tener una mejor democracia, estos temas estén en la agenda. No es un tema desarticulado,
es un tema que habla de la construcción de las masculinidades. Por eso aspiramos a nuevas masculinidades en donde ustedes como hombres también se separan de esa construcción hegemónica del ejercicio del poder y que las mujeres son consideradas, independientemente de la edad que tengan, en un objeto. No somos un objeto, somos humanas y aspiramos a vivir plenamente cada uno de nuestros derechos. Perdón. Muchas gracias, así está bien. Bueno, para justamente abordar cómo construir o deconstruir estas nuevas masculinidades, Sunel, ¿tú qué opinas respecto a si implica o no desechar todo lo preconcebido sobre masculinidad? Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues yo sí pensaría que se trata de desechar lo que hasta ahorita conocemos como masculinidad o que entendemos como masculinidad. Sí abonaría por olvidarnos del concepto que actualmente todas y todos entendemos. Y quisiera explicar a grandes rasgos pues este orden de género en el que se inserta ese concepto de masculinidad, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarlo de la forma más simple porque esto es bastante complejo. Entonces tenemos pues las tres grandes dimensiones, que es la cultural, la social y la individual. En la cultural es en donde podemos encontrar todo lo simbólico, todos los significados, todo lo que nosotras y nosotros interpretamos de lo que observamos y cómo lo interiorizamos. En este nivel de lo simbólico encontramos a parejas simbólicas y es en donde está la pareja de femenino y masculino. Y estos son los principales referentes de lo que nos dictan qué es ser hombre y qué es ser mujer. Cuando digo parejas simbólicas de masculino y femenino no me estoy refiriendo a hombres y a mujeres, me refiero a lo imaginario, ¿no? al significado que damos a lo que entendemos por masculino y femenino. A esta pareja simbólica se le asocian otras parejas simbólicas como, pensemos en adentro y afuera, ¿no? La tierra y el cielo, ¿no? Para muchas comunidades indígenas que la tierra se asocia con lo femenino y el cielo con lo masculino. Productivo y reproductivo, ¿no? Lo reproductivo se asocia con lo femenino, productivo con lo masculino. Privado público, ¿no? Es otra pareja simbólica, lo privado siempre está asociado a lo femenino. ¿Qué más? Inmaterial y material, ¿no? Lo material, lo que vemos, lo tangible, está más asociado a lo masculino. Y lo inmaterial, las prácticas, lo espiritual, las relaciones con la naturaleza, están más asociadas a lo femenino. Este es el primer nivel cultural de lo simbólico. Después sigue el nivel social, donde ahí encontramos las prácticas sociales, es decir, la vida cotidiana. Ahí encontramos el imaginario, que esto tiene relación con lo simbólico, pero es más local. Y ahí encontramos las instituciones. Y estas instituciones, pues las principales, ¿no? Familia, religión, escuela y la más chiquitita de todas, el Estado, ¿no? Después encontramos el nivel individual, que es donde viene la identidad de género. Y en esta identidad de género está el deseo, que se refiere a la orientación sexual, está el sexo, que es macho o hembra, y está el género, que es masculino o femenino. Entonces, este orden de género espera que nosotros cumplamos ciertas reglas asociadas a lo imaginario, asociadas a las prácticas sociales, a las instituciones y hasta nuestros deseos personales, ¿no? Es decir, se espera que alguien que nace macho sea heterosexual y tenga un género masculino. Entonces, esta nueva masculinidad va a hacer referencia a romper con ese orden de género, a desechar lo que entendemos por masculinidad y a tratar de enfocarnos más en cómo poder ser de una forma que no nos haga sufrir, ¿no? Esto lo voy a explicar más adelante, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto del hacernos sufrir? Porque finalmente conlleva sufrimiento al tratar de cumplir ciertos roles establecidos. Y aquí, para centrar el punto, yo creo que estas nuevas masculinidades tendrían que empezar, el componente principal sería un compromiso ético de autocrítica. Si no empezamos con un compromiso ético real, o sea, de autocrítica, de una introspección de cómo nos vemos a nosotros en el mundo, no vamos a empezar a deconstruir todo este orden de género, empezando por las prácticas cotidianas, ¿no? Empezando por el cuerpo, empezando por la vida y las relaciones, el cómo nos relacionamos con otras y con otras personas. Y aquí también me gustaría llegar al hombre sensible, ¿no? El hombre emocional, que también es uno de los fuertes componentes, ¿no? Tratar de encontrar este componente de la emoción, de lo sensible, de la empatía, del trabajo en equipo, de lo colectivo, para construir pues esta nueva forma de ser hombre. Pero vamos a seguir abordando el tema con otras preguntas. Muchas gracias. Justamente para conectar con esto que nos habla Sunel,
¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre la masculinidad que llamamos tradicional y las nuevas masculinidades? Y al respecto me gustaría cederle la palabra a Mauricio, por favor. Gracias. Bueno, la masculinidad tradicional y hegemónica es precisamente este conjunto de valores, prácticas, actitudes, hábitos, costumbres, pensamientos incluso, que justamente van en dos dimensiones. Por una parte, buscan la dominación del hombre sobre la mujer. Pero en una segunda dimensión, lo que busca esta masculinidad hegemónica es sobreponerse al hombre sobre el mismo hombre y sobre todo lo demás que no incide en un sistema binario, es decir, la diversidad sexual y de género. Imponerse como masculino, imponer un régimen de dominación sobre todo lo demás. Entonces, partiendo de la base de que el régimen de masculinidad hegemónica es la supremacía del patriarcado sobre todo lo demás, las nuevas masculinidades lo que busca precisamente es, a partir de este régimen hegemónico, ir teniendo diversos brazos. Y estos brazos lo que van a hacer es buscar que los hombres vayan deshaciéndose de ciertos regímenes de masculinidad que tienen para poder generar una sociedad distinta. ¿Y qué es lo que van haciendo aquí? Bueno, pues lo que van haciendo son personas o hombres en los cuales pues ya dejan de creer en que el hombre tiene que ser el macho alfa, lomo plateado, musculoso, líder, dominante, exitoso, que se ve bien. Entonces lo que buscan precisamente es pues que sea una persona que, ¿por qué no?, que pueda tener sensibilidad frente a ciertas situaciones, que no necesariamente tenga que seguir un patrón de dominación frente a las mujeres, entre otras situaciones que van generando este tipo de nuevas masculinidades. Aquí el tema es que la visión tradicional de las nuevas masculinidades frente a la posición que les vengo a compartir es precisamente que las nuevas masculinidades finalmente parten de un mismo piso, que es un régimen hegemónico de poder y de dominación del hombre. Entonces, si partimos de este régimen de dominación, por más que nos queramos deshacer de estas versiones de hombres mejorados, cambiando nuestras actitudes, hábitos, prácticas, pensamientos, contextos, por más que queramos, lo que les comentaba hace un rato, seguimos teniéndolo inserto en nuestro chip, por nuestros padres, por nuestra propia madre, por nuestras propias hermanas, por nuestras propias tías, por nuestras propias abuelas. Y no es una situación que vayamos aprendiendo, sino es una situación que con los privilegios como los que vamos teniendo ya de suyo y que no somos conscientes de esos. Cuando somos conscientes empezamos a deshacernos. Pero en una nueva masculinidad como la que les propongo es precisamente generar un estadio en el cual se rompa esta burbuja de binarismo, en el cual pues llegar un poco a la teoría queer, quienes hayan oído un poco de esto, es pues, generar personas nada más. Claro que vamos a tener sexos, tener diferencias sexuales, pero solamente reproductivas, pero fuera de todo lo demás, generar el contexto social a partir de personas sin género. Es decir, lo que les comentaba hace un rato, los cyborg. Entonces, las nuevas masculinidades, pues justamente es bajo la visión que les vengo a compartir, es una masculinidad que se deje llamar masculinidad, en la cual ya no existan ni género masculino ni femenino, sino un estadio de personas asexuadas, y a partir de eso, entonces sí construir una sociedad en la que hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual podamos generar un contexto distinto en igualdad de oportunidades todas y todos, y en el cual se deje atrás un sistema de dominación y de control y de poder. Retomando lo que ha compartido Erika, Suné, Mauricio, y reflexionando en torno al modelo tradicional de ser hombres y las nuevas masculinidades, y en torno a lo que Mauricio colocó como, por un lado, todos estos mandatos hacia la dominación, o seguir sosteniendo un modelo hegemónico y patriarcal, en donde las características, una de sus tantas características para los hombres es sostener relaciones dañinas, no solo para ellos, para las demás personas, el ejercicio de la violencia, y cómo aspirar hacia, uno, los hombres tomar conciencia de este mandato patriarcal. Segundo momento, poder nombrar y sentir diferente las cosas. Creo que vamos avanzando en la medida en que a través de nuestro lenguaje vamos incorporando este ejercicio de nuevas masculinidades, y también aquellos hombres que van reconociendo los privilegios y actuar diferente. Creo que ante este escenario y ante el tema que hoy nos convoca en estos diálogos democráticos, insisto en señalar
que no es una casualidad estar reunidos con cada uno de ustedes, porque creo que esas características de la masculinidad hegemónica y hacia las nuevas masculinidades que se aspira como sociedad democrática, paritaria e igualitaria, está el ejercicio de la política y el ejercicio del poder. Yo quisiera esas características colocarlas en el escenario político, porque en el escenario político la dominación es que hagan una política de cierta manera, y entonces cuando ocurre un feminicidio es un asunto del Instituto de la Mujer o de las mujeres y no es un asunto del Estado. Es un asunto del Estado asumir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Cuando estamos en las plenas campañas y definiendo los lugares, si no es por la paridad vertical y horizontal, pues no habíamos logrado lo que hoy tenemos como la paridad total. Pero en unos meses más que esto va a comenzar, el nivel de violencia política va a estar cada día más en aumento y por eso quisiera señalar su vínculo de las masculinidades hegemónicas con las nuevas masculinidades, porque ustedes en los tribunales van a empezar a vivir todo esto que abajo el caldo de cultivo son estas relaciones de dominación de este sistema patriarcal, y aspiramos a que quienes imparten la justicia electoral tengan esta mirada de género que más allá de un discurso pase por su vida. Si no pasa por su vida, entonces no vamos a poder hacer los cambios que requerimos, y por eso insisto en mi pequeña intervención vincular estos temas de las nuevas masculinidades. ¿Por qué estamos el día de hoy reflexionando 3 mujeres y un hombre en torno a las nuevas masculinidades y qué relación tiene esto con el ejercicio de la participación política? Y en específico, ¿qué relación tiene con que tengamos o no la política pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia? ¿Seguirán los feminicidios en aumento? ¿Seguirán ahora los feminicidios en específico a mujeres en el ámbito de la política? Yo creo que depende de que precisamente aspiremos a que mujeres y hombres nos vivamos como personas, que las mujeres seamos consideradas humanas y que sean respetados nuestros derechos. Y en ese tema, pues los hombres y las mujeres tendremos que transformarnos, las mujeres tendremos que transformarnos en el sentido de no alimentar, sostener esas relaciones entre nosotras mismas que también generan estos caldos de cultivo hacia la violencia, y en cómo mujeres y hombres vamos educando a nuestros hijos e hijas. Estos temas deben de profundizarse no nada más en este espacio, en el espacio educativo, porque es ahí donde estamos todos, creo que también pendientes de que haya grandes transformaciones, porque estamos aquí dialogando, discutiendo, mientras en la escuela particular de mi hijo o de mi hija le siguen diciendo que las princesas son para las mujeres y que para encontrar un príncipe azul que la va a salvar, ¿no? Y entonces creo que por eso tendremos que sostener que tenemos que aspirar hacia algo integral. Muchas gracias. ¿Podríamos hablar de que existe una reacción quizá un tanto violenta respecto a estos nuevos conceptos de masculinidades, de la masculinidad tradicional? Por favor, sí. Sí, una reacción violenta. Bueno, que exista una reacción violenta, pues esa es una de las características de esta masculinidad hegemónica. Me gustaría también mencionar que cuando hablamos de esta tendencia, no estamos diciendo aquí que todos los hombres sean así, es que esa es una discusión que tenemos todo el tiempo, ¿no? Entonces siempre vale la pena aclararla. Entonces, porque siempre sale alguien a decir, pero yo no soy así. Bueno, entonces aquí cabe aclarar que estamos hablando de una tendencia, ¿no? De la masculinidad hegemónica que obliga o tiende a hacer que todos los hombres sigan ese ejemplo, ¿no? Esa es la tendencia. Y estas, las características principales de esta masculinidad es pues la posesión, esta idea de posesión del cuerpo de las mujeres, ¿no? El poder y control, ¿no? el poco manejo, el pobre manejo de las emociones, en especial de la ira, en especial de la frustración. Y una muy importante es el creer que el deseo sexual es incontrolable, ¿no?
Esta también es una característica muy importante, el creer que, bueno, por ser hombre tienen un deseo sexual incontrolable, ¿no? Eso es algo muy descriptivo de esta masculinidad hegemónica. Y ahora quisiera enfocarme en este asunto de poder y de control, porque ese es el meollo, ese es el corazón del asunto. La masculinidad está en esta constante búsqueda de poder. Pero algo que olvidamos siempre, que no solamente se trata de buscar poder y que lo que domina la vida no solamente es la búsqueda de poder, sino la otra cara de este aspecto que va de la mano es el miedo a no tener poder. Entonces, esto es otra de las cosas que también están rigiendo nuestra vida, ¿no? En especial de esta masculinidad hegemónica, es este miedo constante a no tener poder. Y el miedo está muy asociado a la ira, el miedo está muy asociado, desde el análisis junguiano, está muy asociado a la frustración. Entonces, por eso la ira y la frustración son características que llevan a la violencia, por supuesto, que son características fundamentales, centrales de esta masculinidad. Porque el tema de la violencia, podemos observarlo, que es uno de los temas que más daño nos han hecho últimamente, y la violencia no solamente es hacia las mujeres, pero también la violencia es hacia los hombres, pero el punto es que la violencia viene desde los hombres, ¿no? Hacia mujeres y hacia otros hombres. Entonces, por eso, cuando estudiamos violencia, debemos forzosamente de enfocarnos en el tema de la masculinidad, de este mandato del ser hombre, y cuestionar que vivimos constantemente regidos por la búsqueda de poder y por el miedo a no tener poder. Entonces, al cuestionarnos nuestras acciones que estén enfocadas en esta dualidad todo el tiempo, ahí es donde está el compromiso ético de la autocrítica, lo que nos decía en la respuesta pasada, ¿no? Que el punto importante es pues la autocrítica, pero una autocrítica en serio, una introspección muy seria, y por eso es compromiso ético, pues. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos tocando precisamente también el tema de los feminismos, ¿existe alguna resistencia en algunos sectores del feminismo sobre la participación que deben tener o no los hombres? ¿Y cómo intersecta esto con las nuevas masculinidades? Por favor, Erika. Una que está fácil, la pregunta. Sí, antes de responderte esto, me gustaría retomar dos cosas muy rápido. En la primera intervención de Suné dijo algo sumamente interesante que planteó y les describió el orden simbólico del ser hombre y del ser mujer. Después Flor decía, hay que ver cómo esto se vincula en las instituciones. Y yo creo que es preciso, y por supuesto que yo estaría encantada por lo no binario, más por mis líneas de investigación que escucharon, sin embargo creo que es necesario un paso antes, ¿no? Hay que aprender a gatear antes de dar los primeros pasos. Y si hoy en día estamos hablando de cuestiones de medidas, de acciones afirmativas, la paridad y demás, pues todavía estamos en otras discusiones de lo real a lo que podemos como aspirar. En este sentido, yo empecé diciendo en la primera intervención sobre los hombres fueron arrojados de sus cuerpos. Y cuando yo digo los hombres fueron arrojados de sus cuerpos, es que fueron arrojados de sus sentimientos y de sus emociones. Eso explica mucho de las violencias que se viven en la vida cotidiana, pero también explican la manera como la democracia liberal construyó el orden cívico público. El orden cívico público está anclado en la razón. La razón del mundo moderno está opuesto al cuerpo, a las pasiones, a los sentimientos, es decir, a todas las especificidades corpóreas. ¿Qué se dijo? Las razones de los hombres. Por eso también hace un rato hablaba de deconstruirnos para pensar de manera crítica en los discursos biologicistas y normales, ¿no? E hice, entrecomillé, porque están anclados en este orden simbólico que ha pasado desde los clásicos, desde el medioevo, hasta llegar a la modernidad, el Estado moderno y la democracia liberal. Si algo ha hecho la democracia liberal es anclar esta violencia. ¿En qué términos? En que a las mujeres nos confinó al espacio privado y a los hombres al espacio público, al de la razón. En la razón es la principal arma moral universal para alcanzar la imparcialidad y generar el consenso colectivo. Cuando ocurre esto, entonces, los hombres no pueden reconocer sentimientos y empiezan otros dispositivos por ahí para tener claridad de esos sentimientos, que en realidad los racionalizan. Y entonces ejercen, como no puedo sentir miedo, siento ira, me enojo y golpeo. Entonces un hombre que es así es enérgico.
Las mujeres que hacemos esas cosas somos locas, somos enfermas, somos temperamentales, y entonces nosotras estamos atravesados por nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros cada mes entramos en una crisis porque menstruamos, y entonces enloquecemos. Como a los hombres no les pasa eso, los hombres siempre están anclados en la razón. Eso es lo que ha dado los orígenes, y las instituciones así se construyen. Si pensamos un poco sobre la violencia política en contra de las mujeres, pues si nos vamos a ese orden cívico público, es que cómo osamos entrar en espacios que no nos corresponden naturalmente, biológicamente, y después institucionalmente, después como desde la democracia. Por eso hoy, 2019, seguimos hablando de eso, y estamos en esta situación porque es muy importante. ¿Qué hay otra cosa aquí sumamente importante? La ciudadanía. La palabra de ciudadanía nos ha descorporizado. Lo que se hizo con la ciudadanía es hacer una abstracción corpórea de los sujetos, donde tenemos ciudadanos, ciudadanas, y es lo mismo que la calidad de personas. No habitamos cuerpos. Cuando nosotros despersonalizamos esas partes físicas, entonces podemos ejercer violencia. Por eso es sumamente importante, y no le toman atención, como en la educación debe haber en la educación básica debe ser fundamentales dos cosas: la danza y el teatro, porque te permite explotar emociones, porque además te permite, en el aspecto del teatro, pero en la danza te permite reconocerte que estás adentro de un cuerpo, que habitas, que eres un cuerpo, ¿no? No estamos, nosotras experimentamos el mundo a partir de un territorio corporal. Así como vemos el mundo, la globalización la experimentamos a partir de habitar México, también lo experimentamos en la vida cotidiana a partir de ser un hombre o mujer con determinadas características. Y ahí, cuando voy hacia tu pregunta, cuando habitamos un cuerpo, ahí va a haber resistencia por las feministas de decir: no te puedes mencionar como un hombre feminista, porque no habitas este cuerpo, porque vemos y observamos el mundo a partir del cuerpo que habitamos, a partir de las significaciones, no desde una generalidad que a veces nos dicen la condición ciudadana no es universal. No es cierto que lo es. Diría Chantal Mouffe, ha creado una idea de igualdad, pero solo son iguales entre los iguales. Esa idea de universalidad está sesgada a ciertas condiciones, porque para alcanzar la condición ciudadana se tienen términos y condiciones. Si no, hoy por hoy no estaríamos hablando que se puso en marcha un protocolo para asegurar el voto de las personas trans el 1 de julio del 2018. Entonces no podemos hablar que la condición ciudadana es universal. No podemos hablar que yo puedo estar en el espacio público y me anuncio como un hombre gay, como una mujer lesbiana, porque no me puedo casar, porque hay una serie de restricciones que no puedo tener. Y entonces van a decir las feministas, los hombres, muchas feministas van a decir, los hombres no pueden ser feministas, pueden ser nuestros aliados, grandes aliados, porque corporalmente habitamos cuerpos diferentes y la violencia que se vive es diferente, porque lo decía Sunea hace un rato, las violencias, los hombres también viven violencias, pero los hombres, y que incluso mueren por violencias, no mueren por las mismas violencias que nos asesinan a nosotras las mujeres, es totalmente diferente. Muchas gracias, Erika. Y entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar hombres y mujeres esta nueva idea de masculinidades distintas? Flor, ¿qué hacemos? Bueno, me parece que el ejercicio que hoy tenemos, generar diálogos, es un muy buen esfuerzo en donde tendremos que tomar conciencia de que habitar un cuerpo nos marca, ¿no? Lo acaba de comentar Erika, de nuestros cuerpos es el primer territorio en el que a partir de ahí vivimos el mundo. Entonces creo que tomar conciencia cada quien de eso y del mandato patriarcal nos abonaría a transitar a otras formas de vivirnos como mujeres y hombres que aspiramos a una sociedad democrática. Creo que más allá de insistir en que hay temas que son para las mujeres y para los hombres, creo que lo que hoy en Morelos les exponemos con el caso desafortunado de la niña que perdió la vida es que nos convoca a todos, a todo el Estado, trabajar por que
quitarnos de las masculinidades hegemónicas que sostiene el ejercicio de la violencia y que en esas masculinidades hegemónicas las mujeres también jugamos un papel para sostenerlas. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia plenamente de en dónde nos coloca este sistema patriarcal y a partir de ahí, ¿sí?, desmenuzar el ejercicio del poder y del control. Creo que el día de hoy se han dado claves muy buenas y que yo las quisiera traducir. Como soy arquitecta, tengo una mentalidad algo diferente y pues quiero salir de aquí con ideas muy prácticas y quisiera salir con la claridad de que este diálogo nos hizo entender que es urgente cambiar desde donde estamos colocadas y colocados, que tomemos conciencia, mujeres y hombres, de la normalización y de la naturalización de la violencia y que esto se sostiene a través de la masculinidad y de la feminidad hegemónica. Y que para poder aspirar a ser personas, a vivirlas como humanas, tendremos que colocar el tema e, insisto, el ejercicio del poder y el ejercicio de la forma de hacer política hasta este momento es una política patriarcal. Y escuchaba y decía, ustedes mejor que nosotras, en los casos que llegan a los tribunales, tienen ahí frases espectaculares de que nos hablan de estas masculinidades hegemónicas. Cuando nos dicen a las mujeres que llegamos a vivir violencia política, pero pues tú quieres estar en la política, ¿no? Así es la política, aguántate, porque la política se asume que es violenta y que por lo tanto es masculina. Creo que todo esto debe de avanzar a que necesitamos transformar la forma de ser y hacer política y que debe de estar colocada en la política, que vivimos un cuerpo y que este cuerpo hasta este momento, ¿sí?, en esta sociedad nos dice dónde tendremos y cómo tendremos que hacerlo, pero que lo queremos cambiar. Si no lo cambiamos nos va a rebasar esta situación que hoy tenemos en Morelos y que queremos con ustedes aspirar a vivir, como lo comenté el día de hoy, una sociedad democrática, incluyente, paritaria y sobre todo libres de violencia. Entonces sí tenemos que aspirar a tanto mujeres y hombres seguir colocando este tema. Creo que es muy importante que se comience este diálogo con un tema polémico, porque yo también pensé, ¿cómo 3 mujeres hablando de nuevas masculinidades? Como también está esto de que los hombres no pueden entrarle a estos temas. Creo que se está colocando en el escenario que tenemos que entrarle, porque no hay otra alternativa. Tendremos que entrarle a desnaturalizar todo esto que nos tiene en esta situación y que si queremos aspirar a la sociedad que queremos, ¿no?, a esta en donde nos podamos vivir plenamente, estos temas que se consideran como temas solo de mujeres o solo de feministas, tienen que estar aquí porque cada día van a estar de manera más cotidiana en todos los casos que ustedes juzgan y que nos permiten contar con una justicia electoral con perspectiva de género. Entonces agradezco el tiempo y la atención y nuevamente que esto cada día se nombre y que sean los hombres. A mí me encantaría ahora estar del otro lado, escuchando a ellos, hablando de estas masculinidades, cómo las viven, porque también hay un mandato hacia cómo tienen que impartir justicia los hombres en este modelo hegemónico y patriarcal y violento. Muchas gracias. Sunen, ¿tú consideras que hemos o no hemos avanzado para lograr esta igualdad? Pues claro que hemos avanzado en términos de que, por ejemplo, este año se aprobó lo de paridad en todo, ¿no? Hemos avanzado en términos de normas y leyes y gracias al impulso de muchas compañeras feministas organizadas que han estado, compañeras y compañeros que han estado pues luchando para lograr poner en las políticas públicas pues una agenda de género. Aunque este asunto de que esté en la norma, que esté en las leyes, no garantiza, ¿no?, que se haya cumplido. Digamos, hemos alcanzado una igualdad en términos de la paridad, pero todavía falta un gran camino para alcanzar la igualdad sustantiva. Y pues este camino, pues hay varios temas en la agenda pendiente, ¿no? Por ejemplo, un tema pendiente es la violencia política. No hay una legislación, una ley específica en violencia política. En América Latina solamente Bolivia tiene esta ley
pero los demás no. Tenemos en algunos estados, alrededor de 20, que tienen ya reconocida la violencia política, pero unos lo tienen reconocido casi todos en la ley estatal para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la tienen definida, pero no hay castigos, no hay sanciones. Y la triada, lo que debe estar en una ley es pues actores, conductas o prácticas y sanciones, ¿no? Y esto es lo que no hemos encontrado. Bolivia tiene este gran ejemplo de tener una ley específica en materia de violencia política. Ese es un tema, ¿no?, de la agenda pendiente. Otro es el cumplimiento de todos los acuerdos internacionales también. Nos hace falta mucho trabajo en ese sentido. Las recomendaciones de la CEDAW, ¿no?, atender esas recomendaciones de la CEDAW en específico en el tema de la despenalización, que es un temazo pendiente también que atenta contra la vida de las mujeres, porque estamos hablando de la tercera causa de muerte materna. Entonces, bueno, esto es también algo muy importante. Y lo que decía de que esté en la norma no garantiza que se aplique, porque de nada sirve que esté cuando hay funcionarios o funcionarias que no están bien capacitados y no tienen las herramientas para aplicar o para resolver un problema. Entonces, es ahí en donde ya se ha hablado mucho del tema, pero yo sigo insistiendo en que sí es importante la capacitación. Y en ese sentido, los institutos estatales de las mujeres, institutos municipales, están haciendo un trabajo de transversalizar esta perspectiva de género. Aquí en Morelos, con Flor, es el estado que yo conozco, ¿no?, que es el Instituto Estatal de la Mujer, que me consta que está haciendo un muy bonito trabajo para capacitar a funcionarios y funcionarios. Entonces, bueno, tenemos también estos pasos pendientes. Y entender también que México está en la mira en toda América Latina, porque ahorita que tenemos paridad en todo, no podemos quedar mal, ¿no? Porque si aquí no funciona y no logramos un avance efectivo en la igualdad sustantiva, esto va a generar un efecto dominó en América Latina y en otros países que buscan una justificación para no aprobar esta paridad. Entonces también entender que estamos en la mira, debemos de poner el ejemplo como lo hemos puesto muchas veces, pero hacerlo efectivo para que no sirva de pretexto para otros países, para que digan, ya ven, la aprobaron y no sirve de nada. Entonces también estar muy conscientes de que nuestras acciones deben estar totalmente vigiladas, otra vez con este compromiso ético, con la autocrítica, y impactar desde nuestras prácticas cotidianas, ¿no?, que esto impacta en el nivel social de los 3 niveles que les comentaba en un primer inicio, que impacta también en las instituciones, ¿no?, impacta también en lo imaginario. Muchas gracias. En la misma línea, Erika, ¿tú consideras qué pasos nos faltan ahorita para llegar a esa igualdad? Yo creo que vivimos un contexto esquizofrénico. Por un lado vemos grandes cambios en el escenario público con mayúsculas, ¿no?, estas acciones de paridad y lo que estamos experimentando y viéndolo en la ley incluso, marcando ejemplo en el contexto también en América Latina. Flavia Freyermer dice, México llegó tarde, pero cuando llegó tarde después arrasó, ¿no?, con esto y puso el ejemplo. Pero son 2 dimensiones, uno es lo que pasa allá, y hoy se inauguraba este evento haciendo alusión a lo que le pasó a esta pequeña, ¿no?, de 6 años. Entonces, no podemos decir, tenemos que reflexionar sobre lo que estamos viviendo, porque tal parece que siempre vivimos así de manera esquizofrénica, ¿no? Por un lado, yo recuerdo cuando hablábamos de la transición política a la democracia, pero cuando nos adentrábamos al territorio mexicano y experimentábamos otras vivencias, pues estábamos completamente, hablábamos de otro país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la vida cotidiana? En la vida cotidiana con las personas que decimos en sociología, las personas de a pie, pues los cambios son otros, ¿no? Lo que se vive dentro de las propias instituciones políticas, porque los grandes cambios se deben dar a partir de la vida diaria. Creo que era Flor la que decía, hay que tener un diálogo con nosotras, con nosotros mismos. Por eso apuesto mucho a esa deconstrucción, porque tenemos que dialogar qué estamos haciendo, porque yo puedo estar en los grandes escenarios firmando grandes acuerdos, pero al final del día regreso a mi oficina a violentar a mis subalternas, a mis subalternos, soy hombre y no reconozco las acciones de mis colegas,
bueno, tenemos muchas historias de lo que ocurre, es como revisarnos qué pasa, y estoy hablando en altos escenarios, donde si yo no reviso como hombre estas prácticas, o sea, debe ser una ida y vuelta. Al tiempo que están sucediendo, reconocer acuerdos y tratados internacionales que se firman, por otro lado también es como encontrar, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para poder dialogar y buscar lo que pasa en mi entorno, porque yo puedo ser un hombre que me digo aliado en el espacio público, pero a mi mujer la tengo violentada, y además hablo de ella como mi mujer, ¿no? Mis hijas las violento, y entonces, ¿qué está pasando? O sea, para firmar acuerdos, es que hay algo urgente. Este tema tiene que dejar de ser muda, ¿no? Tiene algo que atenderse, y no solamente para sacarse la foto. Y por eso insisto, si no nos revisamos en nuestras microprácticas, ¿no? Decía Flora hace rato algo muy interesante: para que exista una masculinidad hegemónica es que sí existe un concepto de feminidad hegemónica también, que apuntala y avala estas masculinidades, ¿no? Y entonces, pues también hay que revisarnos, porque estar acá, ser feminista también es bien difícil, ¿eh? O sea, también hay una cuestión de las feministas, pero después están angustiosas por contestar el teléfono, porque cargan con todo el cuidado de los hijos, ¿no? Porque cargan con todo, porque si no el marido. Entonces, también es son contradicciones, no es muy fácil. A mí en lo particular me cuesta mucho autonombrarme feminista, porque yo hago revisiones y digo, uy, aquí ya me resbalé, uy, aquí ya me caí, ¿no? Entonces, por eso siempre, aunque yo comparto conmigo completamente, pero en una revisión crítica, o sea, sí me cuesta, porque para mí es una gran responsabilidad. Entonces hay que revisar, o sea, no podemos decirlo, si ya lo logramos, no, yo creo que somos un poco esquizofrénicos, y también tenemos alcanzas chipotudos. Mientras hemos alcanzado cosas importantes en un lado, en otros no hemos alcanzado nada. Muchas gracias. Un poco porque es el único ponente varón. ¿Cómo haces tú para poder aterrizar estas nuevas masculinidades? ¿Cómo hacer desde este ámbito más personal? Yo creo que primero hay que ser, como hombre, debemos ser conscientes que hemos sido, y todavía seguimos siendo, el sujeto dominante de la película. Y tratar de reivindicar o apoyar o sumarnos a una lucha feminista, pues siempre va a ser desde esta posición de dominación. No nos podemos desincorporar de esta. Y si pretendiéramos desincorporarnos de esta, la verdad de las cosas es que siempre está ese feo sentimiento de querer detentar el movimiento en sí mismo. Es decir, el hombre, cuando se configura o se autoproclama como feminista, siempre va a tener esa tendencia a detentar el movimiento, y que nuevamente todo el movimiento feminista vuelva a girar en torno de la propia dominación del hombre. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos de los hombres. Por eso me gustó mucho como lo dijo Erika hace rato, y es una corriente también feminista, una de ellas, que los hombres por naturaleza no podemos ser feministas porque no estamos inmersos en el cuerpo de una mujer. O sea, nosotros debemos ser aliados de las mujeres nada más, pero hasta ahí nuestro papel. Hay otras que sí permiten y autorizan la palabra feminista para los hombres, pero siempre va a existir esa tentación de volver a retomar, insisto, por esta misma dominación. Creo yo que entonces cuando nos sumamos al movimiento feminista, lo que tendríamos que hacer es, sí, como decían, paulatinamente irnos desincorporando. Primero, visibilizar nuestros privilegios, que muchos de ellos ni siquiera somos conscientes de esos privilegios, visibilizar esas condiciones de privilegio que tenemos, y con cosas tan absurdas de que pues en el metro la gente, los hombres abrimos las piernas para sentirnos más cómodos, y las mujeres no pueden hacer eso, que cuando salimos a la calle, los hombres, si nos queremos ver bien, pues nada más nos echamos ahí 2, 3 cosas y nos vemos en el espejo y nos vamos. Las mujeres no, tienen que hacer ese ejercicio, más el ejercicio de, bueno, me quiero ver bien, pero que tampoco me acosen, me quiero ver bien sin que me persigan, me quiero ver bien sin que pueda ser objeto de alguna situación de violencia por otra persona, o incluso mi propio entorno, compañeros y compañeras. Entonces, esos simples privilegios que nos tenemos que visibilizar, yo creo que sí, tendremos primero que desnormalizarlos, y hecho lo cual, ya entonces sí, pues entonces empezar ya a subirnos a una lucha feminista, que es muy complicado. Si ya lo dijo Erika, que para ella luego tiene resbalones, nosotros los hombres no tenemos resbalones, tenemos caída tras caída de manera constante, por muy aliados que seamos de las mujeres. Entonces, si es necesario, entonces, pues, tratar de desincorporar estos beneficios,
y eventualmente en un ideal, que es lo que yo les proponía de esta visión crítica de las nuevas masculinidades, es pues si todo este vericueto de la dominación y el poder se generó a partir de la habitación de un cuerpo, de habitar un cuerpo, mujer u hombre, y a partir de eso se asignan distintos roles de género, distintos roles y estereotipos y conductas socialmente asignadas a cada persona, pues entonces la visión crítica de las nuevas masculinidades es: dejemos de habitar un cuerpo y busquemos un cuerpo que sea cyborg, en el cual, justamente, pues dejemos de despersonalizar el cuerpo del ser humano para que pues, ya podamos tener unas condiciones de igualdad. Digo, es una utopía, desde luego, no creo que ya Erika me echó a perder la fiesta de que es impensable. Pues quizá ahorita es impensable, ¿no? Pero eventualmente podríamos llegar a una utopía de ese nivel en el cual pues ya cuando lleguemos a firmar una solicitud de escuela no nos pregunten si eres hombre o mujer, y en el mejor de los casos una persona de la diversidad sexual y de género, sino que soy persona, punto. No necesita ni siquiera preguntarme eso. Y a partir de eso, pues construir todo lo demás. Muchas gracias. En esta agenda de construcción, con las tareas que mencionaba Sunen, que tenemos aún pendientes, me parece que solo comentaste un par, pero me gustaría que abordaras más en ese sentido, por favor. Sí. Bueno, pues en términos de la agenda pendiente, pues tenemos también que vincularnos más entre nosotras, entre nosotros, y formar más redes. ¿A qué me refiero? Con, en especial, organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con la ciudadanía, como ciudadanía de a pie, como dice Erika, y con las instituciones. Ahorita que mis compañeros del doctorado, compañeras, están haciendo investigaciones súper bonitas, muy importantes, y ahí se quedan, ¿no? Hacen tesis doctorales geniales de miles de cuartillas, ¿no? Con índices, y ahí se quedan, solo leyeron sus 3 sinodales y su tutor y ya. Entonces, debemos de fortalecer esta vinculación con las investigaciones académicas, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y en materia electoral, ¿no? Y en materia de paridad, hay muchísimas que están ahorita haciéndose, que son importantísimas. Entonces, también es una invitación a voltear a ver a las y los estudiantes de posgrados que están haciendo investigaciones. Las redes de sororidad también, esa es otra de las tareas que no digo pendientes, sino que están en construcción, porque hay muchas ya, por fortuna. Estamos ya entendiendo este concepto de sororidad, y eso ha sido muy hermoso, y gracias a estas redes se han fomentado, pues se han logrado grandes avances. También, pues, focalizar acciones en la institucionalidad para partidos políticos, ¿no? Ese es un temazo. Supervisar la financiación de los partidos políticos. Esta financiación en específico, este 3% que se le da a los partidos políticos para capacitación a mujeres, ¿no? Porque sabemos que se han hecho muchos mecanismos para darle la vuelta a este 3% y termina siendo utilizado para comprar electrodomésticos para regalar en el Día de las Madres, ¿no? Entonces hay que tener mecanismos legales de supervisión. ¿Qué más? Bueno, también hay ejemplos, ¿no? Para ver a otros países, ¿qué podemos aprender de otros países? Pues tenemos pues este gran activismo de mujeres, tenemos esta marea verde en Argentina impresionante que está haciendo un trabajo súper de mucha presión, ¿no? Para defender los derechos. Hay mecanismos para incidir en esta tutela de nuestros derechos también. Una cosa es adquirir los derechos y otra cosa es tener mecanismos para vigilar que se cumplan, ¿no? Estas normas, estas leyes que se han ganado a través de estas luchas feministas. Y como desafíos principales, pues es el tema de la violencia. Este tema de la violencia, pues sí, yo creo que sería lo más importante que ahorita tendríamos que hablar, porque la violencia, como les dije, no solamente es hacia mujeres, también es hacia hombres, por supuesto que está atravesada por razones diferentes, por condiciones diferentes, y además que, pues, como les decía, el actor principal es el hombre, por lo tanto la masculinidad es algo que tenemos que revisar al hablar de violencia, que entiendo que tiene muchos otros factores, pero bueno, la masculinidad también hay que revisarlo ahí cuando atendamos cuestiones de violencia, que es uno de los grandes desafíos actuales. Muchas gracias, Sunen. Nos están empezando a llegar algunas preguntas desde las redes sociales de la sala regional. Les invito a que sigan haciendo llegar las que tengan. Igualmente aquí en el auditorio vamos a abrir un espacio también para responderlas. Entonces, si tuvieran algunas dudas o comentarios para plantear, nuestras compañeras nos apoyan en ese sentido.
Y justamente porque está muy relacionada con lo que ha estado diciendo Mauricio, nos llega esta pregunta que dice: más que ocuparnos de hablar de nuevas masculinidades, ¿no deberíamos de dejar de construir modelos ideales de feminidad o masculinidad? ¿No deberíamos de buscar reconstruir el orden de género en lugar de construir uno nuevo? Erika, ya que tú tienes una posición más o menos por ese lado, ¿qué opinas? Es que, insisto, sería lo ideal, ¿no? Exacto. Pero todavía nos falta, o sea, nos falta, e insisto, nos falta reconciliarnos con nuestro cuerpo y que la condición ciudadana se haga desde el ejercicio del cuerpo, ¿no? Hay estas propuestas de ciudadanía íntima, ciudadanía sexual, que además es reconocer el espacio privado, dicen las feministas, ¿no? Lo personal es político, y cuando están diciendo de lo personal es político, justamente están diciendo, porque lo privado es tan político que por eso se ha tratado de decir que no es político, porque el cuerpo es tan político que por eso se ha tratado de neutralizarse el cuerpo, porque es una manera, lo que no nos gusta dentro de la democracia liberal, pues es la diversidad, nos gusta la igualdad, nos gusta la pluralidad, porque la pluralidad remite a ideas, pero lo diverso remite a lo material. Y entonces, cuando hacemos eso, por eso creo que no hay nada más transgresor que anunciarnos a partir del cuerpo que habitamos, ¿no? Porque el cuerpo es muy político. Y entonces bueno, sí, cuando yo digo ciudadana, pues ya no se dice cuál es mi orientación sexual. ¿Por qué las mujeres trans reciben tanta violencia? Porque en el espacio público es muy visible que son mujeres trans, ¿no? Porque ocurre de pronto con los hombres trans, aunque no comulgo con esas ideas, y además si me están viendo, que los hombres trans, pero no comulgo, pero muchas veces se dice, es que los hombres trans se camuflajean más en el espacio público. Y entonces, si no hacemos esas condiciones, no es lo mismo. Pensemos, y que también la representación política sustantiva tendría que considerar las formas diversas de ser mujer. Porque también las nuevas masculinidades deberían de pensar que hay hombres con vagina, que hay hombres que se embarazan y quieren abortar. Entonces, hay que empezarlo. Yo por eso empezaría por ahí, para después llegar a la propuesta que nos hacía Mauricio, ¿no? Primero transitarnos desde ahí y repensarnos desde esas formas, porque insisto, no hay nada más político que enunciarnos desde nuestros cuerpos, con todo lo que representa la vida privada. El éxito de la vida pública ha sido el aseguramiento de la vida privada. Todo esto que vemos de las verticalidades y las masculinidades hegemónicas en el espacio público es porque se crean, se procrean, se reproducen, se aseguran, se alimentan en el espacio privado. Gracias. Bueno, si lo privado termina por ser público, y nosotros en nuestra materia político-electoral hemos tratado de hacer, quizá a través de las instituciones, algunas pues acciones afirmativas para procurar esta igualdad de representación. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? Y quizá un poco comparado con otros países, ¿qué podemos aprender de estas experiencias ya específicamente aterrizado a la materia política electoral? Al respecto me gustaría darle la palabra a Mauricio. Gracias. Bueno, en temas de materia política electoral, siempre hay espacios de oportunidad de aprendizaje de la política comparada. Lo cierto es que hoy por hoy, afortunadamente, México va a la vanguardia en temas de mecanismos, instrumentos de empoderamiento y hacia las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino a las personas de la diversidad sexual y de género. Pero sí creo que podríamos todavía recuperar muchas otras campos de oportunidad, y me refiero particularmente al tema, voy a decir algunos nada más, tema de vida interna de partidos políticos. En temas de vida internas, por ejemplo, nosotros todavía en México tenemos muy acotado el poder a la estructura partidista, con todo el diseño patriarcal que puede yo generar, y eso sí ha generado que, si bien hemos alcanzado y hemos brincado de un sistema de cuotas 30-70, 40-60, hasta un modelo de paridad, lo cierto es que en la política de vida interna partidista aún seguimos siendo muy oscuros y muy opacos en la vida interna de nuestros partidos políticos. Entonces necesitamos romper esa dinámica de dominación, de pues solamente cupular en los institutos políticos, que generan las condiciones de qué mujer
es la que va a participar, bajo qué condiciones va a participar y de qué manera callo a otras mujeres que quieren participar o las bajo, las denigro, cualquier otra situación que pueda generar. Eso es en vida interna de partidos políticos. En temas de representación proporcional creo que todavía podemos aprender mucho del modelo comparado también, porque si bien hemos tenido, pues en México tenemos de manera transversal un montón de mecanismos de representación proporcional, la representación pura, la de mejores perdedores, que es el sistema de CIPER. Lo cierto es que todavía hay mecanismos en los propios modelos que son mecanismos guión trampa, que lo que luego implica, o lo que llevan a partir de la configuración de votos, que puede ser muy casuística, pero que los partidos políticos, créanme que no lo ven tan casuística, sino si ya lo hacen sus propios estudios y ponderaciones de saber cómo va a quedar la configuración de un territorio distrital para poder, a partir de ahí, hacer sus propios diseños de asignación de representación proporcional. Todavía hay muchos retos pendientes ahí para generar que las mujeres lleguen en mayor proporción. Les voy a poner un dato que recientemente he estado estudiando en el tema de la Ciudad de México, y es que mañana tenemos un observatorio, pasado mañana un observatorio justamente de alcaldías, y para eso me di la tarea de ver más o menos cómo estaba la configuración, en el cual pues, la Ciudad de México tiene un modelo de registro paritario de mujeres, y eso entendería que pues, si un partido político mayoritario se lleva todos los distritos o la mayoría de las alcaldías, pues tendría que quedar medianamente en esas condiciones de igualdad las representaciones de las alcaldías. Bueno, resulta pues, que en la Ciudad de México uno de los partidos políticos se llevó cerca de 8, si no mal recuerdo en mi estudio, 9 alcaldías de representación proporcional, o 12, como 9 o 10, perdónenme, algo así. Y esto implicaría que pues tendría que haber paridad al menos pues, en ese tipo de alcaldías, ¿no? Pero lo cierto es que nada más tenemos 4 mujeres alcaldesas de 16. Entonces, incluso el propio partido político pues no logró a su cuota de paridad. Y luego hay otra coalición que se conformó por 3 partidos políticos, en las cuales se llevaron las otras 4 alcaldías restantes. Y dices, bueno, pues al menos de esas 4, pues tendrían que, si les exigimos a todas y todos los partidos políticos paridad, pues tendría que haber llegado 2, de menos una mujer, pues no, llegaron puros hombres. Entonces, todavía siguen habiendo diseños configurativos normales que en lo ideal pareciera que es perfecto, del 50% mujeres, 50% hombres, pero cuando se traducen en votos, ya esta realidad ya no se sigue igual. Entonces, hay que aprender todavía de las configuraciones comparadas para aprender justamente cuáles son estos trucos que están aprendiendo a hacer los partidos políticos y que no alcanzamos a ver como autoridades todavía, para poder delinear políticas que generen o que garanticen al menos mínimamente que pudieran llegar mujeres a cargos de representación popular o órganos de gobierno. Y finalmente, nada más para concluir, en el tema de representación popular, si bien pues, ya hemos alcanzado la paridad total y todas y todos aplaudimos porque al menos en la Ciudad de México llevan 50% mujeres y 50 hombres, y en la federal casi lo logramos, lo cierto es que no hay una agenda de género, ya lo decía un poco Susan. Las mujeres todavía siguen ocupando, o sea, pues, dentro de, por ejemplo, el Congreso federal, pues de 500 diputadas y diputados, la voz de las mujeres se pierde todavía. No están ocupando cargos de peso, de interés político importante en los congresos locales y en el federal, lo cual es muy delicado. Y lo peor aún, las personas que están llegando, mujeres incluso, muchas de ellas ni siquiera, voy a referirme a nivel de estados, ni siquiera muchas de ellas están teniendo una agenda de género que pudieran ya empezar a trabajar en pro de sus propios derechos. Ejemplo de ello, y lo diré muy burdamente nada más, fue lo que sucedió hace un par de meses en Nuevo León, ¿no? Que desde que llegó por primera vez un congreso paritario, fue la primera oportunidad en la que tuvo Nuevo León para tener una política que podría ser cuestionada por muchas y muchos de nosotros, pero al menos para los que tenemos una visión de alianza feminista, pues iba en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, yo creo que pues esos 3 situaciones podríamos ir aprendiendo mucho de las políticas comparadas. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, un mayor número de mujeres en los órganos de representación no implica una agenda feminista o de género, ni siquiera con perspectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer justo para combatir este problema? No es ya cuestión de números, sino de calidades. Flor, me gustaría saber qué opinas al respecto. Gracias. Pues yo creo que se trata de reconocer que no es blanco y negro, no es el asunto nada más que lleguen las mujeres a los espacios de toma de decisiones, sino que lleguen preparadas, que lleguen con una agenda de género. Necesitamos reconocer que es tan solo el inicio de un cambio profundo.
La paridad total es un gran avance, pero hacia donde vamos es a la real implementación de esa paridad. Y se vienen grandes transformaciones en donde van a ponerse en juego todas nuestras fantasías de los ideales de las masculinidades y de las feminidades hegemónicas. Entonces tendremos que reconocer que es un cambio profundo, que queremos aspirar a la progresividad de los derechos de las personas, que vivirlos de manera feminista implica una ética diaria, que los hombres también pueden aspirar a tener una mirada feminista, ¿no? Yo pienso tengo 2 hijos hombres y pienso que cuando ellos crezcan tengan la plena libertad de poderse dedicar a la defensa de los derechos de las mujeres y que no sea un asunto solo de mujeres, ¿no? Entonces creo que los hombres también aspirar a incorporar esa mirada. Será muy difícil vivirlos un hombre que pueda defender una causa de una mujer porque no lo vive desde un cuerpo de una mujer, pero creo que la mirada y la conciencia, esa sí se puede adquirir. Creo que la implementación de la paridad tiene que ir de la mano con agendas reales de género. Yo les voy a decir en el caso específico de Morelos. En el caso específico de Morelos, varias de las que trabajamos por la defensa de la paridad vertical y horizontal estamos aquí. Y no nada más logramos la paridad vertical y horizontal, sino logramos una paridad histórica en nuestro Congreso del Estado. Es decir, que hay 14 mujeres siendo diputadas y 6 hombres siendo diputados. Y hasta la fecha no hemos logrado una agenda de género legislativa, porque las compañeras que mayor experiencia tienen en la política patriarcal, pues nos ha impedido construir una agenda de género. Entonces necesitamos avanzar con las mujeres para formarlas, capacitarlas y poder todas abonar a la progresividad de los derechos. Creo que otra cosa que también se mencionó, lo quiero tocar antes de concluir, urge transformar los partidos políticos, porque mientras nos sigamos con este tema de que son sus, ¿cómo le dicen ellos? Son su vida democrática, y en ese discurso se esconde realmente el ejercicio de la violencia, o que tienes que ser disciplinada en tu partido político y callarte, no vamos a avanzar. Entonces creo que tendremos que transformar los partidos políticos, y una práctica que puede indicar que esos partidos políticos están transformándose es que las mujeres participen siendo las representantes de sus partidos en los OPLES. Al menos en el estado de Morelos, en su mayoría son hombres los que representan a los partidos políticos, y necesitamos que las mujeres también estén ahí. Creo que tendremos que trabajar por un cambio profundo en la plena participación, y que la agenda de género legislativa es un tema que ha estado pendiente, que la paridad total ya se logró en un primer camino, pero hacia donde vamos es hacia la implementación real, y eso nos convoca a trabajar y poder tener claridad de todo lo que hoy estuvimos dialogando se convierta en un diálogo constante, porque lo vamos a estar viendo ya cuando sea la implementación de la paridad. Porque el patriarcado es tan creativo que encuentra N formas de sostenerse y de filtrarse. Entonces creo que tendremos que ser más creativos las personas que aspiramos a vivir de manera diferente. Y por eso el tema que hoy nos convoca es muy importante. Temas pendientes hay varios, pero yo lo que quisiera contribuir es que este no es un tema de blanco y negro, no es que, yo lo decía Erika, en estas sociedad esquizofrénica, de pronto quisieran que existiera una sola solución. No hay una sola solución, hay infinidad de soluciones, y creo que una de esas tantas hoy la estamos viviendo, que es dialogar en torno a esta construcción hegemónica de las masculinidades y también de las feminidades. Hasta ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias. En este ponernos creativos, ¿cómo hacemos para vencer resistencias, por ejemplo, que existen dentro de los partidos políticos, como están comentando, la vida interna, para tratar de, a partir de ahí, de ese primer piso, impulsar una agenda con perspectiva de género? Erika, por favor.
Es que esto, escuchaba a Flor y se me viene a la cabeza también para alcanzar esa representación política sustantiva y que no hay, que está involucrada con las cuestiones de que no hay una agenda de género, ¿no? O cuando se llega al poder una mujer, ¿qué hace con ese poder? ¿Qué alianzas tiene? ¿Qué apoyos tiene? ¿Cómo la mira la ciudadanía? Las mujeres son más sancionadas por la ciudadanía que los hombres. Entonces, hay una serie de elementos ahí involucrados que me lleva también a pensar los liderazgos. Las mujeres llegan a estos cargos y adquieren un liderazgo masculino, porque son los que están probados históricamente, porque además han sido los únicos y están validados. Se instauran desde ahí, por eso después escuchamos estos comentarios de que se comporta peor que un hombre, ¿no? Es más autoritaria que un hombre, es más violenta que un hombre. Pero, ¿por qué? Porque por el hecho de ser mujer no se trae un chip, ¿no? Y entonces eso hay que poner mucha atención porque estamos inmersos en este mundo patriarcal y así nos educa. Pero si no hay otras formas de liderazgo probadas, pues tenemos que hacerlo desde ahí. Porque nos han dicho que basado mucho en poca institucionalidad y muchos liderazgos de corte carismático, además, ¿no? Y si no vemos estas prácticas, ¿cuáles son estos avances? A mí en particular este diálogo me gustó mucho porque fuimos como desde la parte de los entramados sociales, culturales, hasta desembocar ya como en la parte de la representación política, porque es esos diálogos que tenemos que tener justo, insisto, y a lo mejor es mi mal de formación de socióloga política, con la vida cotidiana, ¿no? Si no dialogamos con la vida cotidiana, no podemos tener solamente esa transformación con mayúsculas. Por eso es que a veces se ve muy bonito, pero viene un sismo chiquitito y se derrumba y se cae. Muchas gracias, Erika. ¿Podemos hablar de que existe alguna tipología o forma de ejercer liderazgo que no sea necesariamente masculina, quizá con características más femeninas? Pues ese es un temazo, ¿no? Ha sido muy estudiado. Entonces, pues el liderazgo, por supuesto, y el poder, el ejercicio del poder está aún. Yo identifico 4 aspectos, ¿no? Que es el espacio, el territorio, los recursos y otras personas, ¿no? El poder sobre estos 4 espacios. Y esas otras personas, hombres y mujeres, ¿no? O mujeres. Y también, o sea, como está asociado a un concepto masculino, el liderazgo y el poder, uno de los obstáculos de las mujeres para acceder a puestos de toma de decisiones, pues es precisamente que parece que tendemos a masculinizarnos, o que queremos o nos obligan a masculinizarnos para poder acceder a eso. Aquí es donde se presenta otro problema, que es el electorado castiga a las mujeres por masculinizarse también, ¿no? Hay una crítica del electorado de, ay no, pero es que es muy mandona, ay no, pero es que le falta sensibilidad, ¿no? Entonces siempre parece como que no tenemos salida, ¿no? En cambio, si seguimos con las características socialmente conocidas como femeninas, entonces el electorado podría pensar, ah, es que le falta carácter, ¿no? Entonces, no hay como una forma de cómo actuar o cómo ser. Justamente es el asunto de desmontar ese problema con nuestra concepción desde lo simbólico en cómo entendemos esta noción de liderazgo y de poder, ¿no? Y poder entenderlo más desde el aspecto de la empatía y del cuidado, que esto está muy más asociado hacia lo femenino, ¿no? Entonces, poder desmontar esta idea de poder sobre y poder trabajar en una concepción de poder para, que hay varios teóricos desde la teoría política que se está analizando esta concepción del poder para, ¿no? De tener poder para construir cosas, no poder sobre las cosas, o otras personas o el espacio. Entonces, bueno, estos prejuicios pues es uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos, y esto se remonta pues a los estereotipos de género, del cómo se supone que tendríamos que ser hombres y cómo se supone que tendríamos que ser mujeres. Y este tema de los estereotipos que desembocan en la práctica cotidiana, como dice Erika, o sea, en las prácticas que tenemos todos los días, no son poca cosa. Esto es bien importante que se entienda, ¿no? Porque parece que hablamos como muy abstracto, pero los estereotipos, nosotros que pensamos de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, no es poca cosa. Cuando las mujeres se salen de ese estereotipo, nos cuesta la vida, pues, ¿no?
Entonces, cuando los hombres se salen de ese estereotipo, también les cuesta la vida, ¿no? Entonces, esto deberíamos nosotros de tomarlo más en serio en nuestras prácticas diarias, cómo aplicarlas, tratando de desmontarnos de estos estereotipos, que no hay un deber ser de nada, ¿no? Y también educar a las siguientes generaciones desde esta perspectiva. Nada, olvidemos todas esas frases y dichos comunes y canciones y todo que está súper arraigado en nuestra cultura, ¿no? De cómo debe ser una mujer, de cómo debe comportarse un hombre. Entonces, todo eso es lo que tendremos que ir desmontando poco a poco, porque no nos damos cuenta, pero esas formaciones impactan hasta en el ejercicio de poder, en el cómo tomamos las decisiones. Muchas gracias, Unel. Nos está llegando ahora otra pregunta de quien asiste aquí y dice, ¿por qué el tema de la masculinidad y desarrollo histórico de las sociedades son cambiantes? Me gustaría escuchar a Mauricio al respecto. ¿Por qué podemos hablar de masculinidades cambiantes, entiendo yo, a lo largo del desarrollo histórico? Bueno, pues las masculinidades tienen un contexto diferente, no solamente de una latitud de árabe a una latitud europea. La masculinidad va cambiando a partir del contexto, de la tradición, incluso de la propia religión, de la influencia de donde están recibiendo para formarse desde niñas y niños. E incluso en una ciudad, en la Ciudad de México, por ejemplo, podemos hablar de una masculinidad de Iztapalapa muy diferente a una masculinidad de la Condesa y una masculinidad de Tlalpan, de Milpalta, en la cual va a atender precisamente al contexto en el que está creciendo cada persona. Desde luego, si en la medida que se va acercando más a un contexto de violencia, pues va a ser una masculinidad mucho más dominante, un poco como decía Sumi, ¿no? O sea, es decir, va a ser menos tolerante a la diversidad de lo que pueda generar la masculinidad heterogénea, es decir, esta idea de que el hombre tiene que ser líder, tiene que ser emprendedor, tiene que ser carismático, tiene que, o sea, todos los adjetivos que puedan tener respecto de la masculinidad y del ejercicio del poder mismo. Cuando se va rompiendo estas diferencias en un contexto de violencia, una persona, a lo mejor me voy a referir a una persona de diversidad sexual y de género que identitariamente en la credencial para votar o en su acta de nacimiento lo identifican como hombre, que rompe esta heterogeneidad normalizada, pues va a sufrir mucho más violencia y va a tener mucho más frustración. Cuando en la medida que esto se va generando, se va haciendo una tolerancia de no violencia, pues las personas lo van a aceptar más y se va a generar un tipo de masculinidad distinta en la cual, bueno, yo ya acepto que el hombre no tiene que ser por naturaleza el líder, no tiene que ser por naturaleza el dominante. Entonces, estos contextos van a ir cambiando y sí van a ir cambiando tanto históricamente como contextualmente, y así es como se va a ir formando. Es muy distinto incluso la masculinidad que se pueda generar aquí en Cuernavaca que la que se pueda generar en la Ciudad de México, a partir de todos los rasgos que ya hemos platicado y del contexto histórico de cada persona. Muchas gracias, Mauricio. Erika, por favor. Sí, justamente es una masculinidad histórica porque no es una masculinidad biológica. Justamente por eso, cuando decimos que es algo histórico, la masculinidad como el concepto de ser mujer está acotado a un tiempo y a un espacio. Y entonces, si pensamos en las películas de Pedro Infante, ¿no? Pues vemos a este hombre que entre más sucio fuera, entre más mujeriego, más borracho, pues más hombre era, versus si pensamos ahora, no sé, en los modelos pensemos en un Brad Pitt, ¿no? Pensemos en unos modelos de masculinidades, ¿no? Que además estéticamente lo que el mundo occidental nos llama como bellos, pues son completamente diferentes. Los hombres metrosexuales, ahora los hombres cuando hablamos, fíjense, y además lo metrosexual también tiene una connotación de estigma. Cuando pensamos, ¿por qué? Porque se ve mal que un hombre atienda su cuerpo. Por eso otra vez regreso y insisto, parte de las nuevas masculinidades tendría que ver, porque un hombre puede decir, a mí me gustan las mujeres delgadas, que se maquillen, que yo al despertar, mi novia, mi esposa ya esté maquillada y demás, pero yo puedo ser obeso, puedo tener un tremendo vientre, puedo escupir en la calle, y eso es lo que pasa, y ahí están las violencias, ahí está cuando se enseñan, yo, aunque soy feo, soy hombre y escojo, tú, aunque estés bonita, te quedas sentada y esperas a que te saquen a bailar, ¿no?
Y entonces son así como se van reproduciendo, y por eso, porque insisto, justamente son históricas porque están acotadas a un tiempo y un espacio. Y el ser hombre hoy aquí, en Cuernavaca, es distinto si pensamos en Singapur, ¿no? En este mismo momento, a esta misma hora. Pensemos un poco cómo el uso de los tacones empezó con los hombres, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a hacer una última participación para que nos puedan compartir algunas conclusiones. Hay un ejercicio que Flavia Friedenberg en sus clases tiene, que es si fuéramos a hacer un tweet y fuéramos a ser muy concretos, ¿qué nos llevamos de este foro y qué sobre todo nos gustaría que quienes nos acompañan se lleven? Entonces, Flor, por favor. Seguramente mi maestra Flavia está viendo. Hashtag dialogar la vida cotidiana nos convoca, bueno, ya lo demás ya no es hashtag, hashtag dialogar la vida cotidiana, asunto de mujeres y de hombres. Regresando ya que aproveché y nombré a Flavia, yo quisiera insistir que debemos de aspirar a que el hacer y el ser política es diferente, ¿no? Porque hace rato se hablaba del modelo de el costo que tiene para las mujeres el modelo de ser política o de estar en esta política patriarcal. Yo creo que y aspiramos a que no nos cueste la vida, y cuando digo eso también veo varias compañeras que estando en la función pública, tanto ellas como yo, como otras más, hemos vivido violencia política. Y yo lo quisiera dejar en el escenario porque trabajamos y aspiramos mucho porque más mujeres lleguen, y también tendremos que aspirar para que el ejercicio de nosotras se haga libres de violencia. Entonces, regresando al ejercicio del Twitter, hashtag dialogar la vida cotidiana, también sería colocar que las mujeres en la función pública aprendamos y ejerzamos otras formas de ser y hacer política, en donde con los aliados, con sus prácticas feministas, pues como el día de hoy colocamos y desnaturalizamos el mandato de la masculinidad hegemónica. Entonces, hasta ahí dejaría esta participación, pero creo que sí es importante llevarlo a las redes sociales, sí tratar de ponerlo en el diálogo del Twitter es algo diferente, pero que es fundamental que en los diálogos democráticos hablemos de estos temas para poder aspirar a la sociedad inclusiva, paritaria y democrática que queremos. Y concluyo con que queremos liderazgos democráticos con perspectivas de género. Más allá de hombres y mujeres, es muy importante partir de nuestro territorio, pero creo que hacia lo que aspiro es que haya mujeres y hombres en una cuestión paritaria, pero con un liderazgo comprometido hacia una democracia paritaria, inclusive y libre de violencia. Hacia eso creo que estamos a 25 años de Belén do Pará. Hace unos días se cumplieron 25 años. Hace 25 años no estaríamos reunidas y reunidos. Creo que eso es un avance y necesitamos que todos estos avances internacionales pasen del discurso a la práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sunen, tu tuit, por favor. Bueno, pues yo dejaría como mi tweet este compromiso ético de autocrítica, tanto para hombres como para mujeres, porque este mandato de masculinidad y este sistema patriarcal pues atraviesa, ¿no?, a hombres y a mujeres. Entonces, este compromiso ético de autocrítica, muchos dicen que los hombres deberían de crear su propio movimiento antimasculinista, porque finalmente esta búsqueda de poder y este miedo constante de no tener poder pues genera mucho sufrimiento, ¿no?, por tratar de cumplir esos mandatos, y para liberarse deberían de crear su movimiento antimasculinista porque son las primeras víctimas de este patriarcado, ¿no? Esto lo dice Rita Segato, por ejemplo. Aunque sí, por una parte es cierto, pero por otra parte, no solamente porque los hombres son víctimas del patriarcado y de esta masculinidad es que deberían de actuar, sino porque es un asunto de justicia, pues, es un asunto de igualdad, ¿no? Por eso es que habla de un compromiso ético, porque es lo que nos va a llevar a ocuparnos de otras personas, ¿no?
generar esta empatía. Es decir, no solamente porque les afecta a los hombres es que deben de actuar al respecto, sino porque afecta una problemática social completa, ¿no? Porque es un círculo cerrado y que, pues por mero sentido de justicia, pues deberíamos todos y todas de actuar. Entonces, sería como mi hashtag, de compromiso ético de autocrítica, que siempre estamos observando nuestras acciones. Muchas gracias, Unén. Finalmente, Mauricio, por favor. Bueno, pues yo, para concluir, nada más diría, si como hombres alguna vez hemos sentido algún dolor emocional, déjenme reflejarlo en una anécdota cuando era yo más joven, en el cual me daba pena llorar por una película, me daba pena que mis amigas y amigos me escucharan cantar una canción de Alejandro Fernández, romántica. Imagínense, si nosotros, para tratar de desmasculinizarlo, tenemos que enfrentar situaciones, esos son los costos de la masculinidad hegemónica, perdón, gracias. Estos son los costos para los hombres, que son muy pocos, de verdad. Para las mujeres es mucho mayor, que les puede costar incluso hasta la vida. Entonces, a partir de esa reflexión, yo pondría un hashtag así como, dale un alto a la violencia y atrévete a retar al sistema binario de género. Muchas gracias. Finalmente, Erika, tú, por favor. Yo diría que las nuevas masculinidades no son protagónicas y las nuevas masculinidades son aquellas que se reconstruyen en la vida cotidiana. Muchas gracias. Yo solamente me gustaría agregar tener un cuestionamiento constante de nuestras propias actitudes y cómo de nivel personal van a viajar hasta el nivel institucional desde donde ejercemos nuestros poderes para participar en la vida pública. Muchísimas gracias a todos ustedes. Finalmente me gustaría darle la palabra al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Carlos Alberto Puig Hernández, que nos dará un último mensaje. Muchas gracias. Pues yo primero quisiera destacar y agradecer a la Sala Regional el gran esfuerzo que han realizado por convocar en cada una de las entidades que formamos parte de la circunscripción estos ciclos de diálogos democráticos. Es la 4ª edición, como bien se señala en la publicidad, en la que hemos tenido la oportunidad de analizar temas muy interesantes y novedosos como el que ahora ha sido tratado magistralmente por los distintos y distintas por el distinto y distintas miembros y miembros de esta mesa. Aquí la lenguaje incluyente es complicado y creo que es un ejemplo de que nuestras masculinidades que se reflejan hasta con el diccionario de la Real Academia. Ustedes saben que los académicos, los miembros de número han sostenido que es innecesario que hagamos una referencia duplicada de los sujetos, pero creo que es una manera de que nos vayamos sensibilizando y eso nos va a ir permitiendo diluir y avanzar en esos patrones, en esos esquemas de la masculinidad hegemónica en los que nos hemos vivido, ¿no? La verdad es que las películas de Pedro Infante, las de Jorge Negrete, fueron para mí, en mi infancia, pues salía uno con ese modelo, y la verdad que ha sido muy difícil, y afortunadamente quienes hemos tenido la oportunidad de acercarnos a los temas de la paridad de género, darnos cuenta de que si no nos tomamos a todos los miembros de la sociedad, nuestra comunidades les va a faltar algo, ¿no? No solo porque las mujeres son más del 50% del padrón electoral y de la lista nominal de electores, sino porque han estado relegadas durante mucho tiempo. Y bueno, si analizamos estos temas y quienes ahora nos llevamos las conclusiones de todos los que han participado, todas y todos los que han participado, pues sin duda que nos va a beneficiar. Yo solo, si me permite, quisiera hacer alguna propuesta y creo que no se han analizado la posibilidad de que en las autoridades unipersonales se pudieran adoptar algunas reglas que permitieran insertar la paridad de género
Y, como ejemplo podríamos mencionar al cargo de presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo y de las gobernaturas. A mí me parece que pudiera diseñarse algún modelo que diera la oportunidad a todos los miembros de la sociedad de ser candidatos en esos tan importantes puestos. Una fórmula que yo platiqué con personal de mi ponencia sería que cada 6 años un partido estuviera obligado a proponer un candidato y en el siguiente una candidata. La verdad es que el transcurso del sexenio tal vez no sea tan adecuado para esperar, y yo propuse, lo hice ante el Congreso del Estado incluso, que se adoptara una norma. Sabemos que el Congreso tiene su facultad configurativa para proponer que todos los partidos pudieran postular un candidato y una candidata, a fin de que cuando se cierre el registro, si se advirtiera que hay predominancia de hombres o predominancia de mujeres, se pudiera aplicar un esquema parecido al de la integración de los miembros de los congresos a través de los partidos que hubiesen obtenido el menor número de votos, de tal manera que si hubiese, por ejemplo, 10 candidatos, los partidos tienen que presentar un hombre y una mujer necesariamente, y cuando se haga el ajuste van a quedar 5 hombres y 5 mujeres en función de la mayoría de votos que hubieran obtenido los partidos. De esa manera, me parece, claro, hay un candidato, ya sea hombre o mujer, que va a quedar sin efecto su registro, pero creo que eso daría un poco la oportunidad de que hombres y mujeres fueran postulados a los mismos cargos. La paridad en todo, que se acaba de aprobar a nivel constitucional, nuestro Congreso del Estado fue uno de los primeros en haberlo aprobado en el ejercicio del constituyente permanente. Sin embargo, creo que ahí queda incompleto, ¿no? Sí, ya se aplica en todos los niveles de gobierno, organismos descentralizados, etcétera, pero creo que nos faltaría un poco en los cargos unipersonales. Y con esto, pues solo me resta agradecerles a todos los presentes que nos hayan hecho el gran honor de acompañar, a los distinguidos miembros de la mesa de hombres y mujeres, pues felicitarlos por sus magníficas exposiciones. Gracias. A continuación, solicitamos la presencia del magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Héctor Romero Bolaños, quien nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Iris. Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo a todas y a todos, de manera particular al Pleno de la Sala Regional Ciudad de México, al magistrado José Luis Ceballos, a la magistrada María Silva. Debo decirles que en una idea de un pleno colegiado hemos distribuido las tareas del Pleno de la Sala Ciudad de México. La magistrada María Silva, de manera decidida, ha asumido la tarea de manera particular de la capacitación, de la vinculación con las autoridades electorales, y tiene, por supuesto, una mención especial en la organización de este evento, junto con Flavia Freidenberg, por supuesto, como coordinadoras de este evento. Por supuesto, también agradecer al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por su participación en la organización de este evento, por su anfitrionía, como siempre, grandes anfitrionas y anfitriones de este tipo de eventos. Como bien decía el presidente Carlos Puig, la idea de estos diálogos es que sean diálogos itinerantes en las distintas entidades que conforman la circunscripción de nuestra sala regional. Hay que agradecer también, por supuesto,
supuesto, a la Casa de la Cultura Jurídica, en este caso, por habernos recibido, por supuesto también en la colaboración para la organización del evento, a la Secretaría Ejecutiva de la Sala, a su delegación administrativa, a nuestras ponentes, nuestro ponente de este evento y a todas las asistentes y quienes nos han seguido en la transmisión de este evento, consejeras, consejeros, magistrados y magistradas de los institutos de la circunscripción. Este tipo de diálogos han sido diseñados con la idea de alejarnos un poco de lo que tradicionalmente hacemos como tribunales electorales. Tradicionalmente nos concentramos en hablar de nuestras sentencias, tradicionalmente hacemos eventos para hablar bonito de las sentencias, pocas veces con crítica a las mismas. Si se dan cuenta, la idea de estos diálogos es abordar temas que son importantes para la democracia en nuestro país desde una perspectiva distinta a la jurisdiccional, con perfiles de personas que incluso no son necesariamente abogadas y abogados, porque eso nos permite, la idea es tener un acercamiento de las distintas problemáticas, no necesariamente desde el punto de vista jurídico. A mí me parece que esta mesa lo que nos demostró fue precisamente eso, que efectivamente, como bien se dijo, todo el rico debate que se ha tenido hoy, por supuesto que nos puede ayudar como autoridades jurisdiccionales, como autoridades administrativas, a abordar con otra perspectiva las problemáticas a las que nos enfrentamos. Se dijo, ustedes como autoridades jurisdiccionales abordan los temas de manera cotidiana, de paridad de género, en la integración de candidaturas, de listas, abordan también los temas de violencia política de género y por supuesto que el rico debate que se tuvo hoy nos puede ayudar a abordar esta problemática desde otra perspectiva. Pero si se dan cuenta, incluso la misma lógica de los desafíos para fortalecer la democracia en México, como autoridades me parece que nos llevan a una aspiración mayor, a la aspiración de efectivamente, desde el abordaje que se da desde otra perspectiva este tipo de temas, poder acercarnos a la problemática social, cultural, económica en algunos casos, de los problemas que enfrentamos de manera cotidiana, pero me parece que también de manera indirecta es contribuir a fortalecer la democracia en México. No podemos hablar de democracia sin una paridad y sin una paridad sustantiva. Entonces, hablar de masculinidades, hablar de feminismo, entender, acercarnos a esta problemática desde una visión, desde un punto de vista más de la problemática social, me parece que no solamente nos ayuda a resolver los problemas que enfrentamos como autoridades jurisdiccionales, como autoridades administrativas de manera más cercana, sino me parece que también nos ayuda a como personas y como funcionarias y funcionarios públicos, ser mejores personas en nuestra vida cotidiana, como padres y madres de familia, en nuestras relaciones personales, incluso nuestras relaciones como servidoras y servidores públicos. El abordaje del tema, como lo hemos visto hoy, me parece que nos genera gran aprendizaje y gran posibilidad de mejorar, insisto, como funcionarios y funcionarios públicos, pero también como personas. No quiero despedirme además sin invitarles al siguiente diálogo itinerante, que será a nombre del Pleno de esta sala regional, que será el Diálogo Democrático 2, denominado Redes Sociales Digitales, su impacto en la participación y la ampliación de derechos de la ciudadanía, que se llevará a cabo en colaboración con la Autoridad Administrativa y Jurisdiccional Electoral de la Ciudad de México, el lunes 26 de agosto a las 12 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral Local. En nuestras redes sociales, así como en el micrositio del cuarto ciclo de diálogos democráticos, se encontrará más información de este segundo diálogo democrático. Esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Dicho esto, damos por clausurado este evento, entregando previamente los reconocimientos a nuestras participantes y nuestro participante en estos diálogos. Muchas gracias.
Solicitamos a la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana pase al frente a acompañarnos a entregar los reconocimientos y al igual al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Carlos Alberto Puig Hernández, con la asistencia del magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México. Para entregar el reconocimiento a Sunen Carvajal Reyes, Observatorio Red Bull, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien les pedimos por favor un fuerte aplauso. Al consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca Rodríguez. Del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Desiree León Hernández. De la Universidad de Guanajuato y Red de Politólogas, Erika López Sánchez, y finalmente a la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Ciudad de México, Noemí Aide Cantú Hernández. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Que tengan muy buenas tardes. Un fuerte aplauso, por favor. Yo me...